hay que decir que cuando Adrián me propuso la idea, no me pareció del todo mala, la de escoger una película como una de las mejores del año y hablar de ella. Pero claro, me dijo, si vas a hablar de una película, que sea en un vídeo de 3-4 minutos. Y yo lo pensé, y la verdad, Adrián, lo único que te da tiempo a decir de una película en 3 o 4 minutos es cómo se llama, qué actores salen, de qué va y alguna escena destacada sin demasiados spoilers que quieras hacer. Entonces eso es muy escaso para una película que además la estás considerando como una de las mejores del año, es muy escaso. Y decir eso es como no decir nada. Tengo que decir por mi parte que el tema de las tier list, de los tops, de las listas, no soy muy aficionado a ellas ni me van mucho, la verdad. Porque además creo que dejas muchos trabajos fuera, muchas películas o muchos libros a considerar y además es que creo que no aportas nada, es simplemente pues mencionar por mencionar, ¿no? Creo que no tiene mucha importancia, al menos para mí, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ese mensaje que me envió Adrián, pues está este vídeo, ¿no? Escoger una película y hablar de ella. Pero vamos a hablar durante más tiempo, espero que no mucho tampoco, algo tranquilo, sobre una película en concreto. Esta es del año pasado, de finales del año pasado, y puesto que acabamos de empezar el nuevo año, pues creo que es un buen momento para hablar de ella. La película que yo he escogido es una película que se llama El amor en su lugar. Os pongo unas imágenes y seguimos hablando de ella a continuación. Vamos. 2 minutos para que suba el telón. Hoy se sacarán las manos de los abrigos y aplaudirán. ¡A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del gueto. ¿Qué? Nos vamos del gueto, tú y yo, esta noche. Patrick quiere escapar. Hoy, después de la función. ¿Tú quieres escaparte con él? No, ¿Quieres quedarte aquí? no, quiero estar contigo. Escribe canciones para alguien que te quiera. Lo que importa es que te amen, niña. No amar. ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué hemos hecho ¿Qué hemos hecho para qué? para vivir así? ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Preferiría que hubiese una antes. Romeo y Julieta eran idiotas. ¿Quién quiere morir por amor? ¿Por qué renuncias a mí? Porque no quiero que mueras. Todos vamos a morir. Ya estamos muertos. Has puesto en peligro a Stefcha. ¿Qué Edmund, coño está para. pasando aquí? ¡Para ya de una vez! ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar? Lo que sea. No dejaré a Edmund. Pues morirás. ¿Crees que quiero quedarme y morir? ¡Esto es lo que somos! ¡Es cuanto nos queda! Amar o ser amado. El eterno dilema. Comete usted un error. Ya no puedes fiarte de nadie. ¿Qué harías por mí? Yo no he hecho nada. No, claro que no. Hoy aplaudirán. Os lo prometo. Bueno, esta película es de eso es de lo que trata, ¿vale? De un grupo de actores representando esta obra. Pero Rodrigo pone en marcha un ejercicio cinematográfico increíble, ya solamente con el inicio. Porque esta película, os voy a hacer un pequeño spoiler, esta película empieza con un plano secuencia de 12 minutos. Para aquellos que no estén puestos en el tema, un plano secuencia es una secuencia, una grabación muy larga, donde la cámara no corta, donde pasamos de planos generales a primeros planos o a planos medios, pero todo sin cortar la cámara. Y normalmente pues se unen planos de grúa, en coche, al hombro, todo seguido, pero sin cortar la cámara, ¿vale? Eso sería un plano secuencia. Y la película empieza con un plano secuencia de 12 minutos en el que te muestra el gueto de Varsovia, sus condiciones, los habitantes, la gente muriéndose en la calle de frío y que a nadie le importe, buscando comida, todo, durante 12 minutos. Y ya solamente eso te asombra, la manera que tiene de representar eso es increíble. No, hay que decir que no se parece
a esos falsos planos secuencia de la película de 1917 o Birdman de Alejandro González Iñárritu, por ejemplo. No es eso, no tiene que ver con eso. Este es el inicio simplemente. Luego hay secuencias muy largas, pero este es el inicio, esta es la manera que tiene de contarte esto. Y la manera que tiene de jugar con la luz, con las sombras, sobre todo en el inicio, porque es todo muy apagado, muy sombrío, lo cual tiene sentido, tratando de lo que trata con los nazis. Y asombra principalmente por el uso que tiene de la luz y de las sombras, porque esta película está grabada en verano. Esta película se grabó en verano y tú la ves y dices, ¿esto está grabado en verano? No lo parece. Los edificios que tienes al fondo, que te enseñan al principio, esos CGI, esos ordenadores, esos edificios no existen. Y sin embargo tú no eres capaz de encontrar la diferencia. No eres capaz de decir, ostras, esto es real y esto no. O sea, y es una película prácticamente independiente, de presupuesto independiente, muy pequeñita. Y sin embargo es capaz de lograr eso. Tú ves todos esos exteriores y no es real. Entonces, como insisto, todos esos edificios que veáis al principio no existen, no son reales. Todo es CGI y no lo parecen y te confunden. Entonces tiene esa práctica, ¿no? Luego cuando la película avanza y estamos con los actores dentro del teatro, representando la obra, los actores entran y salen de la escena, pero a su vez, dentro y fuera, tienen comportamientos distintos y sin cortar la cámara, secuencias muy largas que serían propias de un espíritu teatral. Por otro lado tiene sentido hablando de lo que hablamos. Y entonces los actores cambian de un registro a otro, amable, divertido, juguetón en la obra, y cuando salen de la obra están tras el telón y están hablando con un compañero porque están peleados o porque hay un tema amoroso entre dos actores. El actor cambia de registro, cambia su interpretación y luego cuando le toca salir a escena vuelve. Y son secuencias muy largas. No son planos secuencia, pero son secuencias largas. Entonces esa manera de dirigir que tiene Rodrigo en esta película es asombra por todo. En el reparto que luego ya hablaremos. Pero asombra. Hay que decir que, cierto, esto es una película que cuenta la historia de una obra de teatro. Pero esa obra de teatro había que crearla, había que representarla. Y lo único que sobrevive a día de hoy de Love Gets a Room, que es el nombre original en inglés, por supuesto, es la letra. Las canciones de la misma no sobrevivieron. Y entonces, el compositor de esta película, que es Víctor Reyes, este es el CD, esto es una edición limitada que salió de 500 unidades de la banda sonora. Entonces Víctor Reyes, en un ejercicio completamente increíble y asombroso, tuvo que tuvo que inventarse la música de la época, de finales de los años 30, principios de los 40, para esta obra de teatro, acogiendo toda la tradición yiddish, acogiendo también todo el espíritu de las bandas Big Band. No tiene que ver con la serie, sino que es un tipo de música, las bandas Big Band de la época, todo ese folclore y demás, asumirlo y representarlo dentro de la obra. O sea, si entendéis mínimamente cómo funciona esto, cuando ves la película te asombra, dices, ¿cómo ha sido capaz un hombre de crear esto, de hacer esto? Bueno, varios, porque, a ver, lógicamente, ¿no? Esto es, bueno, no lo he dicho, pero la portada es a su vez un librito ilustrativo, donde te cuentan, pues, algunas especificaciones de cómo la crearon, de cómo surgió la idea. Que claro, no lo hemos dicho, pero el autor de esta obra es Jerzy Durandot, que es el escritor original de El amor en su lugar, un escritor y cantautor polaco muy famoso en la época. Y entonces te van contando en este librito muchas curiosidades, a ver, al otro lado, muchas curiosidades de la misma, de todo lo que ocurre. Estos son escenas de la propia película, claro. Simplemente pues porque, para que veáis un poco de qué es lo que tiene. Además un reparto muy variado, de todas las edades y de todas las nacionalidades, porque aquí hay suecos, daneses, italianos, españoles, hay de todo. El reparto la verdad es que asombra.
No lo he dicho, pero es que me acabo de acordar ahora. Víctor Reyes es el compositor de todas las películas de Rodrigo Cortés. De las 5 que ha hecho, pues Víctor Reyes le ha acompañado en esta aventura, en estas aventuras, mejor dicho. Pues en estas 5, pues le ha acompañado. Es un dato curioso. Y si escucháis las bandas sonoras de cada una de las películas de Víctor, os daréis cuenta de que no tiene ningún parecido. Ah, bueno, pues como han trabajado juntos se parecerán. En absoluto. Víctor Reyes tiene un talento descomunal. Uno no es capaz de catalogar el talento que tiene este hombre. Porque para cada película es capaz de crear unas sensaciones agrias, unas sensaciones calurosas de emoción, de tristeza, de misterio. Y eso solo está al alcance de los más grandes. Y Víctor Reyes, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes compositores que tenemos en este país. Desde luego. O sea, yo no tengo ninguna duda. Porque es asombroso lo que es capaz de hacer. Es un virtuoso. Es un virtuoso. Uno de los pocos vivos a día de hoy, claro, que tenemos. Más de El amor en su lugar. Podríamos hablar del reparto. O mejor dicho, vamos a hablar de una actriz, que es posiblemente la protagonista principal, que es... El personaje es Stefcha y que está protagonizado por Clara Rugar, que solamente os voy a decir que os va a robar el corazón y que tiene una canción dentro de la película que es preciosa, pero eso ya lo descubriréis porque no quiero destriparos mucho más de la misma. Habéis visto de todo lo que estamos hablando, ¿no? En 3-4 minutos esto no puede hacerse, Adrián, no podía hacerse. Más que podríamos contar de esta película es el propio título en sí, ¿no? El amor en su lugar, el amor como tema principal de la misma. Hay un momento dado en la película en la que la chica pregunta: ¿amar o que te amen? Y entonces una de sus compañeras en la obra le dice: lo mejor es que te amen, niña, lo mejor es que te amen. Y durante la propia película lo estamos viendo, de lo que significa o de lo que tienes que sacrificar cuando se trata de amor. Tienes que pasar mentalmente de pensar en yo mismo, en yo, y pensar en nosotros. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a hacer por la otra persona? Si verdaderamente la amas, claro. ¿Hasta qué punto eres capaz de llegar por ella o por él? ¿Hasta dónde? Eso significa mucho en la obra y en la vida en general, ¿no? También habla en sí de las propias contradicciones que son humanas y que nos pertenecen a todos, porque todos queremos cosas que en realidad no queremos o que no necesitamos, y esto se ve también en la película. Todo es infinitamente más complejo de lo que se cuenta, y si acudimos, o mejor dicho, si nos quitamos de encima la historia que se escribe con mayúsculas, que siempre se literaturiza, a veces se exagera o se miente directamente, si acudimos a la historia con minúsculas, somos capaces de llegar a zonas mucho más íntimas, mucho más profundas, que en esta película se explora de una manera pues muy natural, y que yo creo que eso merece la pena. Por muchas más cosas que no puedo contaros, esta es una de las películas más emocionantes, más interesantes. Eso ha sido la alarma del reloj, no os asustéis. Más interesantes del año 2021, de finales del año 2021, que se estrenó hace un par de meses. Y que yo realmente os recomiendo que la veáis porque es muy interesante. ¿Amar o que te amen? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Amar o ser amado? Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que esta es una gran película que os recomiendo ver. El amor en su lugar. Echadle un vistazo. Disfrutadla. Pensadla. Y por lo demás, pues feliz año y cuidaos mucho.